sea el nombre de nuestro Dios. Si les gusta, póngase sobre sus pies. Abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Versículo 41 al 44. Gloria a Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 42. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó de los 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Amén. El tema de esta mañana es: ¿cuánto está dispuesto a darle a Dios? El tema de esta mañana es: ¿cuánto está dispuesto a darle a Dios? Quiero ser bien directo en esto. El tema se va a basar de dinero, respaldado bíblicamente en el pasaje que hemos leído. Y por eso pongo el título: ¿cuánto está dispuesto a darle usted económicamente a Dios? Vos parecer de eso, ¿verdad?, que predica sobre dinero, pero es necesario a veces predicarle a la iglesia sobre la gratitud que debe de haber en nosotros hacia Dios. Dije: ¿cuánto está dispuesto usted a darle a Dios? Hemos leído en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44, donde toma, hermanos, como unos 4 versos de la palabra del Señor, del capítulo 12 del Evangelio de Marcos, para poder redactar, los hermanos, este suceso que estaba pasando en ese momento. Vemos de que versículos antes de que Jesús había terminado de enseñar a los presentes, y luego él se fue a sentar, dice que cerca donde estaba el recipiente donde las ofrendas eran recogidas. Y mientras él veía a las personas que echaban su ofrenda, dice que muchos venían, se acercaban y echaban montones de dinero. Y de igual forma, usted sabe, hermanos, de que no todos económicamente estamos igual. Entonces me imagino que eso ha sido siempre así, que el que puede dar más, da más, y que el que según verdad se sienta, así damos. Pero es importante saber cómo lo estamos dando. Yo les he dicho a ustedes y les he enseñado que lo que se hace para Dios no se hace por costumbre, sino que se hace porque usted siente un profundo deseo de poderlo hacer. Entonces, si usted canta, no canta porque ya el tiempo de alabanza está, sino canta porque usted tiene deseo. Por eso se denota que algunos no pasan porque no traen deseo de cantar. En todos los cultos pasa un mes, pasa un año y nunca pasaron a cantar porque en sus corazones no hay deseo de agradar a Dios, de cantarle una alabanza a Dios.
Pasa una oración, y si usted ve, muchos no vienen porque no tienen deseo en sus corazones de acercarse al Señor. Y puedo mencionar infinitas de cosas que como iglesia podemos hacer y no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en nosotros no está el deseo, no de bendecir la obra de Dios, sino de bendecir a Dios. Porque cuando usted bendice la obra de Dios, directamente está bendiciendo a Dios. Entonces, quizás usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver Dios con la ofrenda? Mucho. Entonces, ¿por qué? Porque en toda la trayectoria de la Biblia encontramos que la ofrenda ha sido muy importante para la obra del Señor. Quizás algunos van a pensar que le he preguntado a Manuel Ángel las finanzas. No, fue el Espíritu Santo que puso en mi ser el predicarles de esta forma. No sé por qué. Usted sabrá, el Espíritu Santo sabrá su vivir. Yo solo le hago caso y saco mi compromiso. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44, se relata y sobre todo resalta a una viuda. Pero si usted se fija, dice viuda pobre, porque no todas las viudas estaban en la misma forma o en la misma posición. ¿Por qué razón? Usted sabe, los que hemos leído la Biblia, Israel pasaba muchos momentos difíciles. A veces venían otros países y los operaban y los saqueaban. A veces ellos quedaban sin nada. Entonces Israel tenía que volver a levantarse desde cero. Entonces el país pasaba dificultades tremendas. Aparte que por voluntad de Dios en el país no llovía. Eso hacía que la escasez se empeorara y que los más bajos económicamente sufrieran más de la cuenta. Y por eso, cuando resalta la viuda y resalta también la pobreza de ella, es porque en la Biblia se encuentra muchas viudas de que quedaron solas. Aparte de que se le murió su esposo, no quedaron con hijos, sino que quizás no tuvieron, o quizás en la guerra se los mataron, no tuvieron nietos, no tuvieron nueras. Entonces la viuda quedaba absolutamente sola. De paso, habían viudas que quedaban con grandes terrenos, con fincas y todo. Entonces ellas no tenían necesidad de que alguien les ayudara, porque ellas podían sustentarse, incluso ayudar a otros. Pero habían viudas que de paso que se le moría el esposo, quedaban sin hijos. No, el esposo no tenía terrenos, no tenía finca, no tenía ahorro, no tenía nada. Solo a veces le quedaba la única casita a donde habían habitado, y era lo único que le quedaba. Era lo único que quedaba donde podía salir, entrar, dormir, y ese era todo. Cuando hablamos casi en la mayoría de veces de viudas, estamos hablando de personas de edad avanzada, lo cual le impedía poder trabajar materialmente. Entonces, eso indica de que ellas pasaban un proceso difícil, bien duro, porque si alguien no se llenaba de bondad y compartía con ella, ella no comía todo el día. Ella incluso no podía quizás ir al pozo y traer agua a su casa. Me imagino, y según los relatos bíblicos, las viudas en aquellos entonces sufrían de una forma extrema, durísima, porque nadie tenía la compasión de cuidarles.
de extenderle la mano. Ellos vivían económicamente a cero. Y cuando digo a cero, es a cero. No tenían una ayuda de un esposo porque se había muerto. No tenían ayuda de un hijo porque quizás no les nacieron, o porque quizás se les mataron, o se fueron lejos y no regresaron. No sé la razón. Pero que lo que sí se da a entender es que las viudas quedaban solas. Y cuando quedaban solas, comenzaban un duro proceder. Al extremo, lo que le mencionaba, que si durante el día no lograban conseguir algo para comer, ellas no comían. ¿Por qué? En primer lugar, porque no podían trabajar, porque no tenían la fuerza suficiente para poder trabajar. Eso hacía de que se aumentara la pobreza. Y de paso, a veces por salir, hacían préstamos. Y cuando hacían préstamos, los que les prestaban las oprimían y les cobraban más de la cuenta. Entonces, le cuento esto para que usted entienda el pasaje que hemos leído. Cuando Jesús está viendo que muchos van al recipiente a echar, dice un pasaje que las cosas hay que hacerlas. Si la hace con la derecha, que la izquierda no lo sepa. Entonces, alguien puede decir, ¿y cómo es que Jesús podía ver la cantidad que ellos llevaban? Imagínense si yo traigo 4 centavos y le hago así, ¿quién de ustedes me va a ver que eche 4 centavos? Nadie. Pero ¿sabe algo con Dios? ¿Sabe algo con Dios? Es que Él no ve la cantidad que yo puedo llevar, porque Él me conoce completo. Y Él no solo sabe mi cantidad, sino sabe cómo lo estoy dando. Eso es maravilloso. Él no sabe. Entonces, cuando Jesús estaba ahí sentado, quizás Él no veía los grandes manojos que echaban los grandes, pero sí percibía y los examinaba de pie a cabeza. Y sabían que algunos venían dando de las obras. Qué duro es eso. Qué duro es eso, que en la iglesia estemos dando las obras. Hermano, yo no estoy pidiendo para mí. Nunca he pedido para mí y nunca lo haré, con la ayuda de Dios. Pero a Dios se da lo mejor. Pero para Dios se da lo mejor. Y no lo mejor en cantidad, sino lo mejor de acá. ¿Sabe algo que a mí más me importa? Es que usted ande sano espiritualmente. Porque si usted anda sano espiritualmente, lo que usted va a echar se va a reflejar de la sanidad que usted anda acá. Porque si usted no anda sano y no anda convencido del Evangelio, lo que va a echar, no va a echar. Porque dentro hay un problema. Y usted necesita que de nuevo vuelva a Jesús y comience a trabajar en su interior. Y comience a remover el montón de suciedad que anda en su corazón. Y que comience a tocar su vida y su corazón. Y que lo vuelva al primer amor, donde usted sentía el deseo de apoyar la obra, donde sentía el deseo de bendecir la obra, aunque le dijeran, es para el pastor, no me importa si es para el pastor, aquí está, pero yo se la doy a Dios. No me importa si la van a ministrar mal o la ministran bien, a mí no me importa, aquí está lo que le pertenece a Dios, mi cuenta es con Dios. El peor error de la iglesia es que está viendo al humano. El peor error de la iglesia que está cometiendo es que está viendo quién está enfrente, no sabiendo que dependemos de Dios.
si la iglesia estuviera enfocada de quién depende, la visión de ustedes fuera diferente a la que tienen ahorita. Y ese es el error del ser humano. Jesús estaba viendo. ¿Sabe cuánto equivale a lo que la viuda echó? A 4 centavos. Para este entonces, equivale a 4 centavos la ofrenda que ella echó. Y Jesús recalca que ella lo hubiese dejado para el sustento. Hermano, ¿qué sustento va a comprar con 4 centavos usted? ¿Qué va a comprar? ¿La caja para un churro? ¿A cómo está el churro hoy? Y dice, dejó de sustentarse por dárselo al Señor. No está en la cantidad ni en el millón que usted tenga, sino en el deseo en su corazón de bendecir la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros los hemos comprometido? Le hemos, Señor, si hoy me bendices, te bendigo. Y llegó la bendición y la de Dios no apareció. ¿Por qué? Porque los enloquecimos con la bendición. Y dijimos a comprar pollos, plátanos, verduras y todo. Y al fin se lo fue todo. Y lo que era para Dios. Yo no sé qué problemas tienen ustedes con Dios. En primer lugar, quiero darles a entender que Dios es el dueño de todo. Cuando digo Dios es el dueño de todo, es porque Él es el dueño de todo. Dice un salmo que nosotros no somos creación de nosotros mismos, que quiere decir que nosotros no los hemos creado. Entonces, si nosotros no los hemos creado, tenemos un creador. ¿Y quién es nuestro creador? Es Dios. Entonces, si nosotros tenemos un creador, nosotros le debemos a Él que los volvamos a Él. Y algo que nosotros debemos de ser conscientes es estar seguro, es que de Dios dependen todas las cosas. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando dice plenitud, se refiere a todo. El mundo y los que en él habitan. ¿De quién somos? De Dios. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Por qué le recalco esto? ¿Por qué le menciono esto? Para que cuando a usted se le olvide de quién depende, depende de Dios. Dependemos de Dios. ¿Cuántas veces se ha hallado en problemas? Y lo primerito que ha pensado es llamarle a fulano. ¿Cuántas veces se ha sentido oprimido? Y lo primero que ha hecho es pensar, llamarle a fulano. ¿Por qué? Tal vez fulano me presta, tal vez fulano me da, tal vez fulano me quita. Y nunca los acordamos de Dios. ¿Sabía usted que es mejor venir ante Dios que antes a los hombres? Pero es que nosotros estamos acostumbrados que las cosas se solucionan así, ¿me ve? Rápido. Si nosotros accionáramos con la misma ligereza, como queremos solucionar los problemas, como servirle al Señor, las cosas fueran diferentes. Pero nosotros cuando lo sentimos agobiados, queremos que mire, la prueba así ya termine. Pero cuando Dios lo llama a servirle, ¿cuántos peros pone? ¿Cuántos peros pone? Un montón. Y le dicen, no, pero es que Señor, me duele el dedo gordo, Señor, me duele la cana, que es la única cana que me ha salido, Señor, y comienza. Pero cuando los presentamos delante de Dios, le decimos, Dios, por eso,
Yo necesito la respuesta. ¿Qué pasó, pues? Yo soy su hijo. Yo soy su hija. Apúrese. ¿Qué ven? Necesito arroz, necesito frijoles. No se puede decir. No se puede decir, hermanos. No se puede. Dios no es cholero de ustedes. Dios es Dios. Y a Él se le respeta. Y a Él se le obedece. Y a Él se le busca. A Él se le ama. A Él se le arrodilla toda rodilla. A Él hay que postrarse. Con Él hay que saber trabajar. Porque si usted no ha aprendido a trabajar con Él, ni ha conocido su voluntad, usted está en problema. Dije, Dios es el creador o es el dueño de todo. Dios es el que provee y lo sustenta a todo. Oigan bien esto. Dios es el que provee y el que sustenta a todos. ¿Qué dijo David? Fui joven, he envejecido y en toda mi trayectoria no he visto, dice, a un justo que mendigue pan. Estamos viendo, cuando hablamos de David solo vemos a David, pero vemos la trayectoria de David. David anduvo por los montes, anduvo David. Entonces veamos la trayectoria. Entonces yo puedo entender que David tiene peso en lo que dice. Si él dice, yo fui joven y desde joven vi la voluntad de Dios y he envejecido y la sigo viendo. Y en toda mi vida, ni yo ni nadie, oiga bien esto, ni nadie que mendigue pan. Porque cuando dice simiente, se está refiriendo a toda la generación, a todos los seres humanos que él alcanzó a conocer. Y dice, no he visto simiente que mendigue pan. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos bajo la bendición de Dios. Que nosotros estamos bajo la coraza de Dios. Pero vuelvo al tema. ¿Cuánto está dispuesto a darle usted a Dios? Dice que esta señora, no sé cómo se llama, que lo único que andaba y que lo único que poseía lo entregó. Y Jesús dijo, ojo, venga para acá. De cierto digo que esta mujer ha dado la mejor ofrenda, la más grande. Y muchos han venido con grandes cantidades, pero es de lo que les sobra. Es de lo que les sobra. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, tómeme, lleve este billetito. Sí, pero no lo está dando con amor. Sí, pero no lo está dando como agradecimiento. Muchos de nosotros diezmamos y ofrendamos por jactancia y orgullo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que si usted lo hace, que lo haga con amor. Y que aunque sea pequeño lo que usted dé, Dios lo va a ver grande. Dios lo va a ver grande. Usted puede decir, hay muchas personas que dicen, yo no ofrendo porque yo no tengo que dar. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree más peor que la viuda? Dice que la viuda no tenía más ropa, no tenía más calzado, no tenía dinero, no tenía quien la sustentara, no tenía absolutamente nada, solo la bendición de Dios. ¿Quién de ustedes o de los que estamos aquí está como ella? Nadie. Porque si yo voy a su casa, más de un par de zapatos lo tienen. Más de una blusa la tienen. Entonces estamos bendecidos.
Aunque solo frijoles comemos, pero tienen todos los días. Entonces no estamos como la viuda. Aunque sea, hermanos, con salita, combinando entre arroz y frijoles, pero todos los días usted come, no. Todos los días usted come. Entonces no estamos como la viuda. Entonces no los podemos quejar. Bueno, incluso la viuda no se quejaba, sino que con amor sacó lo único, se despojó y lo dio. Aleluya. Esperando la voluntad de Dios. ¿Usted cree que a Dios se le queda lo que nosotros hacemos? ¿Usted cree que a Dios pasa por alto lo que nosotros hacemos? No. Él lo está viendo. Y no solo lo mira, sino que lo examina también. Evalúa lo que usted está haciendo. Por eso yo le predicaba a ustedes, no sé si se acuerdan de un mensaje. ¿Quién es usted, Caín o Abel? Porque dice la palabra, oiga bien esto, de que Dios primero vio a Caín y luego vio la ofrenda que él traía. ¿A quién Dios vio primero? ¿A la ofrenda? No, a Caín. ¿Por qué lo vio a él primero? Porque a Dios le importa nosotros. Si a Dios le importara el dinero, no hombre, yo fuera el mejor en diezmar. Y que yo mi vida ande como sea y yo puedo hacer lo que sea y como a Dios le importa mi diezmo, entonces ahí estoy. No, a Dios le importa esto. A Dios le importa la santidad, a Dios le importa la humildad, a Dios le importa nuestra integridad. Entonces Él primero se va a nosotros. Cuando todos nosotros vamos a ofrendar, Dios ya lo pasó revista y lo revisó nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos ofrendado? Digo, bueno, para que los hermanos digan que no ofrendo, pero hoy no puedo comer? Con tristeza. Con tristeza. Dice que nadie dé con tristeza. Que nadie dé con dolor. Porque esa ofrenda allí va a ser tal vez de beneficio, pero delante de Dios no es tomada. Usted tiene que aprender como iglesia que todo lo que haga dentro de acá es evaluado por Dios. La alabanza, la oración, la ofrenda, la predicación y todo lo que se haga acá es evaluada por Dios. Y Dios se evalúa. Incluso Dios evalúa cómo usted toma la palabra. Si usted la toma o no la toma. Si usted va a hablar del pastor después del culto o no va a hablar. Dios lo sabe. Y usted sabe que cada vez que habla mal de mí, usted se está condenando. Usted se está condenando. ¿Sabía eso usted? Diga, ¿qué me da, hermano? Yo esperaba algo mejor. Todo lo examina el Señor. Nosotros debemos, ¿verdad? Hermano, yo a veces les digo a los hermanos cuando hablamos en privado, el que tiene el Espíritu Santo da frutos. El que anda en la carne da frutos. Entonces allí se puede notar quién anda en la carne y quién anda en el Espíritu. Y yo le voy a dar un consejo. Cuando usted sienta que está dando frutos de la carne, preocúpese. Y diga, no, esto no es lo mío. Cuando usted comienza a hablar de mí, comienza a hablar de medio mundo, esos son frutos de la carne. Cuando usted comienza a rebelarse, esos son frutos de la carne. Y tenga cuidado. Porque Dios no toma en cuenta el que anda en la carne. Amén, hermanos. Ya termino. Quiero ponerles unos ejemplos para que usted vea la importancia de dar. Vámonos, bueno, si usted quiere, a Primera de Reyes, capítulo 17.
Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te dé sustento, o que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la encina y traérmela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto está dispuesto usted a darle a Dios? Si usted puede denotar, esta viuda lo representa a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque a veces los encontramos en momentos críticos. Porque cuando la situación llega, decimos: de esta no salgo. De esta no creo que salga, porque la mujer es firme en su palabra y dice: yo estoy preparando para poder comer y morirnos. Y morirnos. ¿En quién estaba confiando la mujer? En nadie. Aunque ella sabía que tenía un Dios poderoso, pero le pasa o le pasó lo que nos pasa a nosotros, que en vez de enfocarlos en pedirle al Señor, los enfocamos en morirlos. Los enfocamos en no resistir. Aunque la bendición esté preparada, pero nosotros estamos declarando otra cosa. Aunque la bendición está esperando que nosotros actuemos, nosotros estamos pensando en renunciar. ¿Sabe? De que Dios le enseña a uno a aprender a hablar. La vez pasada, hace poco, alguien vino y me dice: y su cuñado no ha venido, el que vive en Puerto Rico. Y le digo yo: no. Y me dice: ¿cuándo va a ir donde él? Y le digo: yo creo que eso jamás va a suceder. Eso es lo que yo dije. Dios me enseñó a aprender a hablar. Días después me encontré con otra persona y me dice: Eliseo, ¿cómo está tu cuñado? Y yo: bien. ¿Cuándo vamos donde él? Y le dije yo: no sé. Me dijo: yo te pago el pasaje y vamos. Alistate tu maleta y lo vamos. Y yo quedé:
Oh, sí, yo te pago todo. Entonces yo entendí que tenía que aprender a hablar. Hay cosas que uno lo ve imposible, pero en la voluntad de Dios es posible. Yo en mi fe o no en fe, yo dije jamás voy a ir. Pero si el propósito de Dios es que yo viaje, yo voy a viajar. Y Dios me enseñó y me diga, nunca digas que esto no va a suceder. Tienes que aprender a hablar. Porque lo que uno declare para la casa, eso va a suceder. Y yo estaba declarando cosas negativas. En cambio, la voluntad de Dios es diferente para con uno. Y yo vine a casa y dije, Señor, perdóname. De hoy en adelante trataré la manera de aprender a hablar delante de usted. Muchos de nosotros bromeamos. Y bromeamos justamente con la palabra. Ojo con esto. No se lo voy a volver a predicar. Muchos bromeamos con la palabra de Dios. Y hay un mandamiento que dice, no tomarás la palabra de Dios en vano. Hay un mandamiento. Y muchos bromeamos con la palabra. Y la palabra no se juega. Y con la palabra no se bromea. Porque es palabra de Dios. Y a Dios no se le burla. Y a Dios no se le ofende. Y a Dios no se le puede meter debajo de la cama. O a donde usted le plazca. No, a Dios se le respeta. Por eso los judíos son tan delicados que ellos el nombre de Dios, de Jesús, no lo mencionan. Solo lo mencionan cuando están orando nada más. Pero de ahí cuando ellos están allá en su diario vivir, ellos no andan mencionando a Dios. Porque dicen los judíos que es un nombre sagrado, que en nuestra boca no debe de estar siempre. Porque el nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es poderoso. Y usted debe de aprender a no bromear con el nombre de Dios, incluso con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sabe que el que busca a Dios va a ir aprendiendo cosas nuevas. Que el que busca a Dios constante en la lectura, en la oración, se va a llenar de sabiduría. Se va a llenar de fuerza, se va a llenar de muchas cosas, de muchos misterios. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿No nos gusta orar? ¿No nos gusta leer la Biblia? ¿No nos gusta congregarnos? ¿No nos gusta servir en la iglesia? ¿No nos gusta? Bueno, todo no le gusta, pues. ¿Y cómo le va a ayudar el Señor a Dios? No me estoy jactando. Líbreme Dios de ello. Pero usted sabe y se ha dado cuenta en la bajeza que hemos caído como iglesia. Usted sabe cómo venimos a este altar secos. Venimos a este altar secos, sin nada que ofrecerle a Dios, sin nada que traerle. Venimos vacíos. Los acostumbramos a traer y venir a recibir. No, que se le quite esa costumbre. Usted sabía que si usted se llena, usted puede ser de bendición para alguien más. Por eso nosotros tenemos la obligación de andar llenos todos. Porque si en algún momento alguien cae, usted anda lleno para poderle transmitir fuerza al otro. Pero si todos andamos secos, ¿de quién vamos a recibir fuerza? Si todos andamos agobiados, todos andamos enfermos, ¿de quién vamos a recibir una palabra? ¿Quién va a orar por nosotros? Si todos andamos en el mismo nivel de pobreza espiritual, ¿quién va a ayudarnos? ¿Quién se va a levantar? Por eso dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con este mensaje? No había nadie.
No había nadie quien fuera. ¿Por qué? Estaban mal. En mis prédicas trato de animarles. En mis prédicas trato de infundirles fe. En mis prédicas trato de infundirles fuerza. Pero cada domingo veo que vienen peores. Y me van a acusar y me van a hablar, no me importa. Hable lo que quiera de mí. Dese gusto con mi nombre. Ansaquita Maya. Pero en ustedes hay un descuido. En nosotros hay un descuido. En nosotros hay un gran problema. Que le hemos dado la espalda a Dios. Al que provee todo. Al que sustenta todo. Al que siempre ha estado con nosotros, sanándolos, consolándolos, administrando, le hemos dado la espalda. Le hemos dado la espalda. ¿Cuántas veces le he hablado que bote el orgullo maldito que anda cargando? Y en vez de botarlo más se carga de orgullo. ¿Cuántas veces le he predicado de que bote la basura que anda cargando? Más se llena de basura. ¿Cuántas veces le he predicado que vive en santidad? Más se mete en pecado. Basta ya. Basta ya. La venida de Jesús está cerca. La venida de Jesús está cerca. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dicen los hechos, lo dicen las noticias. ¿Qué va a pasar si Él viene hoy? ¿Qué va a pasar con nosotros, iglesia, si Él viniera esta noche? Claro, usted mismo dice, me fuera con Él. Sí, usted. Pero quien nos va a acusar es Dios, la palabra. Necesitamos volverlo a Él. Necesitamos botar todo lo que nos impide. Necesitamos volver a Jesús. Amén. Necesitamos renovarlos. Necesitamos renovarlos delante de Él. Yo me pongo a pensar y digo, ¿quién me va a dar a creer a mí que ore en la casa si no viene a la iglesia? Discúlpeme, hermano, no me dé mentir a mí, aunque soy joven. Pero no me dé mentir a mí que si usted no viene a orar en la iglesia, me diga que va a orar en la casa. Ah, hermano, discúlpeme. Yo soy joven. Pero yo sé que eso no es así. Es que muchos me van a llamar mentiroso, pero no es así. Seamos sinceros delante de Dios. Seamos sinceros delante de Dios. En nuestras casas la oración es del tirador, que le llaman. 2, 3, 5 minutos. Porque los urge levantarlos. Por eso le hemos dado la espalda a Dios. Y créanme, no le estoy profetizando. Si usted ve la resequedad que hoy tenemos, esto va a llegar a peor. Esto va a llegar a peor. No le estoy profetizando, pero esto va a llegar a peor. Si nosotros no los levantamos, esto va a llegar a peor. Acá. Estoy hablando de Colosio. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de Colosio. Va a llegar a peor. No le estoy profetizando. Pero si seguimos como estamos, llegaremos a peor. Dios les bendiga a todos.